Sí. Bueno, las instituciones del Estado son hechas fundamentalmente para dos cosas: para que el Estado funcione y para darle sujeción al Estado, sujeción jurídica, porque el mismo sentido del Estado, que tiene personalidad jurídica, que es una ficción jurídica, que justamente es un sujeto de derecho, pues sus instituciones tienen que ser igual. Organizaciones técnicas, jurídicas, no políticas, para que le puedan dar justamente el sustento que requiere un país decente. Los Estados Unidos, yo siempre dije, muy mío esto, pueden poner hasta un payaso de presidente. Sin embargo, las instituciones de los Estados Unidos mantienen el Estado. Entonces hay que cuidar mucho las instituciones, por lo tanto las instituciones no pueden ser politizadas, tienen que ser tecnificadas, siempre tienen que ser gobernadas, dirigidas, gerenciadas por personas técnicas en cada uno de los aspectos que corresponden a las instituciones. Si sucede lo que yo le he planteado y basado en la respuesta que usted está dando, entonces las instituciones están al servicio ¿de quién? Porque muchos ciudadanos, cuando acuden a una institución de esta, no reciben la respuesta debida, a veces ni los atienden. Entonces, si no atiende al ciudadano, el ciudadano es parte del Estado, ¿ah? Es Sí. un venezolano. Claro. Y el Estado entonces está en una indefensión. Sí. El mismo, porque se tiene una institución para dar una respuesta, y si no le dan respuesta al ciudadano, entonces, ¿para qué sirven esas instituciones? Claro. Las instituciones sustentan al Estado y sirven al Estado, pero el Estado tiene la obligación constitucional de atender a sus ciudadanos, a la nación. Es que el tema del servicio, que es un derecho constitucional, debe verificarse, pero verificarse no políticamente, verificarse con elementos, con instrumentos de evaluación idóneos que permitan asegurar que cada una de esas instituciones está cumpliendo con sus funciones. Porque todo el mundo va a decir que lo hizo bien, o todo el mundo va a tener su grupo de fans que van a apoyarlo y a decir que lo hicieron bien, pero tienen que haber elementos de evaluación que así lo certifiquen. ¿Cómo hizo cada quien su trabajo? Con la mentalidad fundamental de que son servidores públicos, no burócratas. Y es uno de los grandes desvíos, hasta criminales a veces, que ocurre con los funcionarios públicos, con el servicio público, con la función pública, que muchos son burócratas. Para la gente que no entiende mucho esta palabra, burócrata viene de buró. Buró es escritorio en francés. Pues estas personas que todo lo hacen desde sus escritorios, queriendo decir que sencillamente están divorciados de la realidad. La realidad del pueblo es una necesidad de la atención de sus instituciones, todas, de la Fiscalía, del Ministerio Público, de los tribunales, de todos los poderes. La nación necesita del servicio de sus instituciones. Y si eso no se cumple y no se verifica, pues entonces esa institución hay que revisarla, porque para eso existe, no para ser burócratas, ni para ser una suerte de intocables o de todopoderoso. Casi que hay que llegar y decirle, no sé, su majestad será. Usted va a cualquier entidad pública y fácil lo hacen perder una mañana sentado esperando que el burócrata decida atenderlo, sin entender o habiendo perdido de vista que son servidores públicos. El servicio público tiene que verificarse con la atención y la respuesta que se le dé al pueblo que demanda sus servicios. Por eso existen, por eso le pagan.
Y esto no es retórica ni es politiquería, porque yo de político ni soy ni quiero saber. Yo soy un hombre técnico, técnico en lo jurídico, técnico en lo militar, técnico en lo gerencial, técnico en el liderazgo, técnico en la docencia universitaria, técnico. Que no piense nadie que esto tiene visos políticos, porque si algo no puede pasar es justamente que las instituciones tengan visos políticos. Eso no puede pasar. Si tienen visos políticos, es una institución descartada y descartable. No puede ser una institución del Estado. Bueno, interesante la respuesta que usted da, porque yo soy de los que pienso que las instituciones se han dañado precisamente porque se metió la política, ¿no? Y fíjese que un plomovidente nos escribe aquí, Gilberto Romero pone lo siguiente: comandante, aquí en Venezuela no hay instituciones. ¿Dónde está el dinero del fondo de pensiones que está recaudando el CENIAF? Ya ahí hay una queja. Él está hablando de una institución, a lo mejor de donde él es jubilado o trabaja, pero no hay respuesta. Cuando no hay respuesta, entonces yo le preguntaría a usted, ¿han cambiado y han mejorado las instituciones? Porque aquí el régimen se jacta de que han mejorado, que están al servicio de los individuos. Uno puede ver cómo ahora tiene computadoras todo el mundo, cómo tienen nueva infraestructura, cómo tienen vehículos nuevos, pero realmente mejoraron las instituciones en estos tiempos que llaman ellos de revolución, porque dicen que han hecho inversiones hasta en las prisiones y los presos se quejan de todo. Y así como se quejan los presos, se queja el trabajador, se queja el maestro, se queja el estudiante, se queja el hombre del campo y los trabajadores de las empresas básicas. Yo quiero preguntarle, ¿verdaderamente han mejorado o están paralizadas, están postradas las instituciones? Bueno, fíjese que aquí pudiéramos dar varias consideraciones. Yo no me quiero salir de lo técnico porque no quiero de ninguna manera que lo que diga pueda parecer que tiene visos políticos, porque ese es el gran problema. Si yo fuera político diría, por ejemplo, vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. O sea, lo que diga el pueblo es la verdad. Yo pudiera decir también, el artículo 5º constitucional dice que la soberanía radica, que el pueblo es soberano y radica en el pueblo la soberanía. Entonces, por lo tanto, lo que diga el pueblo es lo que corresponde. Eso suena a retórica política. Yo le voy a decir que la única manera de saber, de manera técnica, como me quiero presentar, si una institución sirve o no sirve, por decir estas dos palabras, o funciona o no funciona, o es eficiente o no lo es como un sistema creíble de medición, de evaluación de su desempeño. Eso es lo que técnicamente puede decir si una institución funciona o no. Mire, la gente normalmente no sabe, por ejemplo, cuántos casos puede atender el Ministerio Público, casos que puedan constituir o dignos de encauzarlos jurídicamente o sencillamente no aceptarlos porque no revisten interés jurídico. Pero la gente no lo sabe. Como la gente no lo sabe, repite lo que... Se le cayó la señal al general. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. General y doctor en Derecho, en Ciencias Jurídicas. Y bueno, vamos a esperar que se conecte nuevamente. Ya creo que lo tenemos por acá. Sí, aquí está. Aquí lo tenemos nuevamente. Si los políticos dicen que el Ministerio Público es un desastre, todos repiten eso si les interesa o todos lo niegan si no les interesa. Esa práctica triste que se ha transferido a la ciudadanía y que la han utilizado como costumbre, nos baja el nivel como ciudadanos. No nos hace ser creíbles.
porque lo que hacen es repetir cosas de un lado o del otro. Eso no es serio y mucho menos técnico. Yo no sería capaz de calificar a ninguna de las instituciones del Estado porque no tengo medios para evaluar su desempeño. Una vez que tenga cómo evaluar sus desempeños, entonces sí puedo opinar. Como de pronto se me ocurre el ejemplo, se han dicho cosas bochornosas de representantes de diferentes instituciones del Estado. ¿Serán verdad o serán mentiras? Yo no lo sé. Para eso hay los medios que sirven para determinar la veracidad o no de esos hechos. Y eso es lo que el Estado debería hacer. Preocuparse porque la ciudadanía conozca la verdad de lo que se dice. Y la manera de que la gente conozca la verdad de lo que se dice es atendiendo el servicio de inteligencia de un país que lo maneja el SEBIN. Todo el mundo dice que es la inteligencia política, pero no saben ni lo que están diciendo. La inteligencia política debería informar al Ejecutivo Nacional principalmente qué piensa, qué siente el pueblo de sus instituciones. Y en función de eso, el Ejecutivo debería informarles al pueblo de la verdad para que corrijan su error o para confirmar lo que creen. Pero no lo hacen. Entonces el pueblo repite lo que los políticos dicen, de un lado y del otro, sin que eso tenga nada que ver con la verdad. Eso no es serio. Y por eso no vamos a avanzar nunca. Digo, por eso hay cosas como esas. La falta de seriedad, la falta de responsabilidad, la falta del tecnicismo en cada una de las cosas que debemos hacer en procura de mantener la institucionalidad, pues nos hace perder muchísimo como país, como ciudadanos, como todo, sobre todo la credibilidad. O sea, ¿quién cree lo que diga cualquiera en Venezuela? Nadie, porque el mundo sabe que la gente suele repetir lo que dicen los políticos, pero sin conocimientos reales del asunto. Y el Estado mismo, o perdón, no el Estado, los gobernantes que representan el Estado, no se ocupan de hacerle conocer a la gente la verdad de las cosas. Y yo creo que esa es una misión importante política que debería tener el SEBIN y el Estado y los gobernantes en consecuencia. Bueno, interesante lo que usted ha dicho. Yo creo que ahí hay tapadera, impunidad, no sé qué pasará, porque fíjese, con lo que usted me está diciendo y lo que pone aquí un seguidor del programa, que ya lo voy a leer, a mí me parece que aquí una de las grandes fallas que tiene, yo diría, todo el tren ejecutivo, todas las instituciones del Estado, es la falta de meritocracia, ¿no? Y esto lo digo por lo siguiente, yo tengo ya una pregunta en mi mente para hacerla, pero concuerda lo que le voy a preguntar con lo que dice aquí Gilberto Romero. Acaban de reelegir a dos funcionarios, la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, que nunca dan respuesta al pueblo. Cuando yo digo que debe haber meritocracia, deben cumplirse algunos pasos. Aquí se ha llamado, y eso lo veía uno antes, si iban a nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se llamaban a aquellas personas que querían concursar para que llevaran sus credenciales, su currículum, para que demostraran si estaban en la capacidad, tenían el conocimiento para el cargo que fueran a ejercer o el cargo que estaban aspirando. Para la Fiscalía, lo mismo. Para el Defensor del Pueblo, lo mismo. Y entonces ahí se sacaría ternas, se buscarían los más calificados y se evaluaba a nivel de la Asamblea Nacional, como se hacía en el antiguo Congreso de la República, y decía, el candidato es esto. Eso debería hacerse, como estamos hablando de meritocracia, sin afinidad política, porque
para esos cargos se busca gente que sea imparcial, que tenga el conocimiento y la preparación, que sepa, que tenga la experticia para que sepa qué es lo que va a hacer. Pero resulta que aquí no sucede eso. Y esto lo digo porque por lo menos en mi ignorancia, por decirlo así, yo me acuerdo que como oficial me tocó tratar con magistrados, recibirlo, porque trabajé con protocolo en la Fuerza Aérea Venezolana. Y para ser magistrado yo me acuerdo que, bueno, el hombre tenía que tener mínimo de graduado 15 años, tenía que tener un doctorado, tenía que haber escrito un libro, si iba a ser magistrado tuvo que haber sido juez, por poner eso, ¿no? O sea, esos requisitos, no sé si yo estoy equivocado, pero creo que son los mismos que deben pedirse y llamar a concurso para el fiscal. Aquí supuestamente se hizo un llamado y no se sabe ni quién eran los nombres, y qué casualidad, ¿no? Quedó el mismo fiscal. Entonces, desde mi punto de vista, me parece que estas personas no tienen la calificación para el cargo que desempeñan. Y se lo pongo un ejemplo para que usted me dé una respuesta en concreto. Por lo menos, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia no tiene un posgrado, una maestría. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, a mí no me cuadra eso. El fiscal, todo el mundo lo critica y dice que no tiene la preparación. Yo no sé si estoy equivocado, yo quiero escuchar una respuesta suya, porque cualquier ciudadano, usted mismo, puede participar, llevando su documentación legal para concursar para un puesto de esto, para ver si queda, porque se buscan los mejores, los más calificados. Quiero escuchar su respuesta a lo que le he planteado y lo que planteó el amigo Gilberto Romero. Sí, bueno, al tocayo yo le voy a decir que qué casualidad que yo participé en las postulaciones que se hicieron para fiscal general de la República. Y casi que iba a decir, y por supuesto no quedé. Ese por supuesto lo dije a propósito para borrarlo. Es que yo no puedo suponer, porque yo tengo que actuar en función de lo que tenga en concreto como conocimiento. Evidentemente que para los cargos y más altos cargos debe haber un diseño del perfil para el cargo, que eso trasciende un poco más allá del currículum propiamente de la persona. El perfil, digo que trasciende un poco más allá del currículum, porque el perfil debe verificar que ciertas condiciones, sobre todo morales e intelectuales, sean digamos, que de probada realidad en cada uno de los aspirantes. Bueno, le pongo un ejemplo, no me resulta cómodo referirme a mí mismo, pero yo opté para el cargo de fiscal general. Se dice que debe ser de probada moralidad en uno de los requisitos, y eso está bien, pero me pregunto yo, ¿y cómo se verifica la probada moralidad? ¿Cómo verifican los que van a elegir, en este caso los de la Asamblea Nacional, la probada moralidad? En mi caso, como usted bien lo sabe, cada 6 meses había una evaluación por escrito de la moralidad y de otros aspectos nuestros. Si yo pasé 34 años de mi vida en las Fuerzas Armadas, son 34 años que he sido evaluado moralmente. Me pregunto, otros que aspiran a esos cargos han sido evaluados en la moralidad. Hay otros casos, digamos que los aspectos intelectuales. Vamos a poner el caso del Ministerio Público, pues porque fue la opción mía. Hay una equivocada. Se volvió a caer, bueno, hay problemas con el internet del invitado, porque aquí estamos, todavía vamos a esperar que se conecte. Mientras tanto, nos manda un mensaje de texto Nordelia Bustos. Ajá, ya lo tenemos conectado, general. Sí. Hay una creencia, decía,
que el fiscal del Ministerio Público tiene que ser un abogado. Y claro que lo tiene que ser. Sí, pero la creencia es que solo abogado y ya. Y eso no es verdad. Digo, sí es verdad, pero no debe seguir siendo. ¿Por qué no debe seguir siendo? El ejercicio de la acción penal requiere algo más que ser abogado. Requiere conocer o ser un criminalista. ¿Qué es la criminalística? La criminalística es una ciencia que se vale de las ciencias naturales para poder llegar a descubrir los elementos materiales que están vinculados con la comisión de un delito. Como un fiscal que necesita ese conocimiento para crear el acervo probatorio que le va a permitir, como acto conclusivo, acusar a la persona que investiga. ¿Cómo es que no va a saber de criminalística? Cualquiera diría, no, para eso está el 6CPC. Sí, el 6CPC es una organización muy técnica que justamente su fortaleza es la criminalística. Sí, pero el excelente y eximio doctor Dimas Oliveros y Fontes nos decía como principio rector del conocimiento científico que la duda permanente era lo que nos guiaba hasta la verdad. Por lo tanto, el fiscal tiene que dudar de todo lo que se le presente. Y la única manera de poder tener criterio para dudar es conociendo la criminalística. No puede ser un fiscal quien no maneje la criminalística. 1. 2. Debe ser abogado, sí, pero debería ser doctor en derecho. ¿Por qué? Que tampoco se exige. Porque ese fiscal, por su alta investidura, tendrá que entrevistarse y hasta pelear con otros profesionales que son doctores. Qué tristeza para el país que el representante de una institución no sea doctor, cuando los otros sí lo son. No me estoy refiriendo a nadie, porque yo no sé quién es doctor y quién no es doctor aquí. Digo que es un requisito que no exigen y sí debería exigirse que fuera doctor en derecho, por el alto cargo, porque representa una institución tan importante del Estado y tiene que tener el brillo académico que corresponde a tener un doctorado. Debe ser un gerente, pero no un gerente de mentira o empírico, un gerente porque debe liderar, administrar, gerenciar una organización tan grande y tan compleja y tan heterogénea como es el Ministerio Público. Se necesita un gerente. Luego, no es suficiente con ser abogado. Pero además, se necesita que sea una persona experta en seguridad y defensa nacional. Y cualquiera diría, pero ¿y qué es esto? ¿Y qué tiene que ver esto con el derecho? Es allí donde está el detalle, el que no entiende. El preámbulo de la Constitución, en concordancia con el artículo 1, nos manda a que sigamos la doctrina del Libertador. Pues ¿sabe cuál es la doctrina del Libertador? Que el crimen opera peligrosamente en contra de la seguridad y defensa nacional. Incluso en su manifiesto de Cartagena de 1812, dice en su primera parte que la impunidad fue una de las causas de la caída de la Primera República. Entonces, que desconocemos la doctrina del Libertador, desconocemos la Constitución que nos manda a seguir la doctrina del Libertador. Pues el fiscal general tiene que entender que la criminalidad en un país es un problema de seguridad y defensa. Por lo tanto, tiene que tener formación en seguridad y defensa nacional para poder entender cómo manejar esa gran problemática del país. Pero además tendría que ser un experto en docencia universitaria. Pero ¿y por qué un experto en docencia universitaria? Porque tienen una escuela de fiscales
que depende del Ministerio Público. Mal podría dirigir un fiscal general esa escuela de fiscales si no tiene la formación docente. Bueno, y mejor si es magna cum laude cuando se graduó de abogado. Mejor todavía, porque eso le da luces y brillo justamente a la institución que representa. Entonces, estas cosas definitivamente, el aspecto moral, el aspecto intelectual, el aspecto de lo técnico jurídico, de lo técnico en criminalística, de lo técnico en docencia universitaria, de lo técnico en gerencia. Eso es requisitos para mí sine qua non. Luego, no es suficiente con que sea abogado para tener una alta investidura de representante principal de una institución tan importante en el Estado que nos pertenece a todos y que todos debemos cuidar. No puede ser que no tenga el brillo que merece una institución como esa. No estoy refiriéndome a nadie, estoy refiriéndome al perfil que debe tener el fiscal general de la República, el defensor del pueblo, cualquier magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Claro, usted dice que la presidenta del tribunal no tiene especializaciones en su carrera de derecho. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que es un requisito que lo tenga, y otros más. Bueno, ya de ahí no puedo opinar porque no conozco realmente ese caso. Ahora fíjense una cosa, usted dijo una palabra que viene como anillo al dedo para todo lo que está pasando. Y fíjense el planteamiento que hace un plomovidente acá. Félix Guedes dice lo siguiente: eso era antes de que llegara Chávez. Doctor, el socialismo del siglo XXI es una organización criminal que expropió todos los curules de justicia y poder en Venezuela. A lo mejor en la forma que él lo dice, pareciera que eso fue en el pasado. ¿Ah? Ya no sucede ahora. O sea, habría que ver qué es lo que pasa. ¿Ah? ¿Por qué sucede eso que le está planteando? Pero usted habló de impunidad. Y cuando habla de impunidad, habló cómo desprestigia las instituciones, habló de cómo lo planteó Bolívar. Entonces, ¿usted no cree que esa impunidad erupciona al mismo régimen o a las instituciones? Porque lo que estamos planteando aquí es la situación en que se encuentran las instituciones del Estado y el ciudadano lo han planteado aquí y lo plantean a diario. No creen en las instituciones, no creen en la institución, a lo mejor por esto, por la impunidad o por quienes dirigen las instituciones. Lo escucho. Claro, fíjese, permítame repetir algo que siento que es necesario repetir. La impunidad, dijo el Libertador, nada más y nada menos que nuestro Libertador, dijo que fue una de las causales de la caída de la Primera República. Imagínense que alguien dice, bueno, a mí no me interesa ni creo en el Libertador. Ok, está bien, su derecho. Pero la Constitución manda a que sigamos la doctrina del Libertador. Entonces, ya no es una cuestión opcional, es que hay que seguirla porque lo manda la Constitución. Pues evidentemente, si justamente dije por qué el fiscal general de la República tiene que ser un criminalista, tiene que serlo porque de eso se trata, de conocer lo que le va a permitir crear el acervo probatorio para que no vengan a, como dicen en los tribunales, a darle palo a los representantes fiscales, que yo no lo puedo entender. Tienen a todo el cuerpo al 6CPC y a otros organismos de policía judicial a su disposición para hacer una investigación que tienen todo el tiempo del mundo para hacer. Y finalmente, como acto conclusivo, llegan y dicen, vamos a acusar a esta persona. Me volvió a caer el internet. Vamos a esperar que se reconecte. Aquí manda un mensaje de texto David Travieso y dice:
En Venezuela hay alacranes que tienen titularidad, pero son más ladrones y más aguantadores que titulares, que corrupción. ¿Qué corrupción más grande e imposible? Bueno, vamos a ponerlo en... Fíjese, Ya está otra vez en la sala, doctor. Esto es importante lo que voy a terminar de decir. ¿Cómo es que un representante fiscal que tiene todo el tiempo para realizar una investigación, que tiene la experiencia tan importante desde el punto de vista técnico del CICPC, que se lo digo no por una creencia, sino porque lo conozco? Mi hermano fue incluso de la directiva de la antigua PTJ. Conozco muy bien el trabajo de la PTJ. Además, fui un largo tiempo, trabajé en el laboratorio de criminalística de la Guardia Nacional. Imagínense cómo conozco la materia. Entonces sé de la experticia de esta gente. ¿Cómo es que si un fiscal tiene a toda esta gente en su respaldo, va a llegar un juez y va a decir, no, para atrás, sobreseído? En fin, eso no puede ser. En mi caso, si yo fuera el fiscal general de la República, eso no le podría pasar a un fiscal, porque si eso le pasa a un fiscal, tiene que irse, porque no es competente. Yo le puedo asegurar, que no me lo ha preguntado, si yo fuera el fiscal general de la República, le aseguro, se lo digo con mucha humildad, pero con mucha firmeza, le aseguro que el Ministerio Público tendría un antes y un después. Se lo aseguro. Fíjese que entre las cosas que yo ofrecí a quienes me entrevistaron, así como usan en medicina, usted sabe, el artículo 8 creo que refiere esto, que los médicos deben, o por lo menos antes, yo no sé si todavía, los médicos deben prestar 2 años de rural cuando se gradúan. Bueno, yo impondría, sí, por supuesto con los canales que corresponde, con la Asamblea Nacional y tal, una ley que establezca que los abogados, una vez que se gradúen, deben prestar 1 año de servicio al Estado. Que bueno, en la fiscalía, para atender qué. Usted sabe que los politiqueros han dicho mucho siempre que si la deuda social y tal. ¿Cuál es la deuda social? Deuda social, por ejemplo, es lo que le corresponde al Estado hacer que no hace. Por ejemplo, perseguir el crimen. Por ejemplo, darle seguridad jurídica a la población. ¿A usted no le ha pasado? Seguramente sí, como me ha pasado a mí muchas veces, que un mecánico lo estafa, lo engaña, le quita el dinero y el carro no sirve. ¿Quién resuelve eso? Pero a mí me ha pasado con plomería, con electricidad, con albañilería, con mecánica, con refrigeración, con todo. ¿Y quién resuelve eso? Es que el Ministerio Público quizás no tiene capacidad para eso, pero si tuviéramos todos los abogados que se gradúan, que además sería una tremenda escuela para ellos, para el ejercicio profesional, 1 año sirviendo al Estado, por supuesto hay que pagarle su sueldo, 1 año sirviendo al Estado. Imagínense la cantidad de abogados que tendríamos a la disposición del Ministerio Público. Y yo le ofrezco al actual fiscal que piense en esto, porque mi interés es el país, no si él brilla o no brilla, eso es asunto de él, pero el país necesita de la participación de muchos profesionales del derecho para poder atender la gran problemática de deuda social que tiene el Estado con sus ciudadanos. No sé si me quedó algo por fuera o había otra. Me decía también la persona, no sé si el tocayo o otra persona, que bueno, que ¿cómo llaman? El socialismo 21 del año del siglo XXI. Sí, del siglo XXI. Sí, perdónenme la imprecisión, pero yo de verdad con la política no ando. Eso no quiere decir que no sepa. Hago con su permiso la propaganda de un libro que acabo de terminar que llamo La línea roja de los presidentes de la República. Todos los ciudadanos venezolanos deberían leer ese libro, no porque lo escribí yo, sino que ahí está el testimonio de la verdad de lo que ha pasado en toda nuestra vida republicana, para que la gente entienda por qué las cosas suceden, por qué estamos donde estamos y cómo estemos. No se trata del 21 no, se trata de la mala política. ¿Usted sabe cuántas personas dijo, no lo digo yo, dijo el señor que se llamaba José Vicente Rangel?
era diputado él, y se presentó al entonces Congreso y denunció a Betancourt por más de 2.800 muertos. Bueno, imagínese usted, y todo quedó impune. Usted no oyó después en otro gobierno de los pozos de la muerte en Maracaibo, y todo eso quedó impune. O sea, es que no se trata de ideologías, se trata de malos gobiernos, del color que sea. Yo le recomendaría a la gente que leyeran el libro de Daniel Belz, que habla el fin de las ideologías. Las ideologías no le han resuelto nada a nadie. Bueno, el bolsillo a los vivos políticos. No se requiere de ideologías para dirigir un país, se requiere de tecnicismo, se requiere de moralidad, se requiere de intelectualidad, se requiere de ser un hombre con probidad. Y cuando digo probidad, fíjese que al Libertador no le quedó nada por fuera, ese que estamos obligados constitucionalmente a seguir. El Libertador, para aquellos que sí los hay, muy ilustres, dijo: el talento sin probidad es un azote. O sea, dije probidad, además del talento que deben tener. Pero hay muchos talentosos que no tienen probidad. Así se forma un gobierno y así se echa adelante un país con probidad. Bueno, a mí me queda muy claro lo que usted está planteando. Entonces aquí no hay probidad por nadie, ¿no? Porque desde mi punto de vista no están los más idóneos al frente de cada institución, no están los más preparados, pero hay algo importante que planteó alguien por aquí, que era que entonces tampoco se cumplía lo estipulado en la Constitución Nacional, que es la Carta Magna de la República. ¿Usted cree que aquí verdaderamente se están cumpliendo las leyes como están establecidas, están tipificadas, todo eso? Porque si aquí se cumpliera la ley, entonces esto marcharía bien. Pero aquí parece que la ley, las investigaciones, los procedimientos y los procesos jurídicos avanzan según el gusto del cliente. Inclusive se habla que en el Poder Judicial el pobre no tiene vida, si no tiene plata, no tiene justicia. Yo quiero oír algo al respecto de eso, porque sí, las leyes existen, pero parece que no se cumplen. Fíjese, yo en armonía y coherencia con lo que he venido diciendo y con lo que quiero ser, que es ser un técnico y no político, quiero decirle que yo, respecto a lo que me pregunta, solo puedo referirme a mis experiencias personales. He tenido la oportunidad de ir a 3 representantes fiscales y sinceramente me fui con mucha tristeza y mucho dolor porque ni del derecho conocían como deberían conocer, por no hablar de otros aspectos de moralidad. Ese es mi caso personal. Ahora, yo no puedo decir que la fiscalía no funciona, porque sería repetir lo que repite la gente normalmente. Yo no me quiero hacer eco de cosas que no tengo fundamentos probatorios o que avalen lo que estoy diciendo. Claro, también dije que tendría que hacer el SEBIN, llevarle al presidente de la República: mire, su pueblo que lo eligió, o como sea, dice esto. Y él tendría que tomar medidas y decirle a ese pueblo: tienen razón, y hacer los cambios que corresponda, o decirles: no tienen razón, esto es así, 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 asado. No podemos seguir viviendo de repetir desde insolencias hasta cualquier trivialidad que se le ocurra a cualquier político o a cualquier dirigente que se hacen dirigentes a punta de las redes sociales, antes de las cámaras. No podemos seguir repitiendo como tontos lo que diga cualquiera sin tener fundamentos reales. Entonces, claro, sí, así como usted ha oído que no funcionan las instituciones del Estado, yo también lo he oído. Yo tengo razones para decir que algunos funcionarios no funcionan como los que yo les estoy comentando. Pero no sé si todos serán así. Y repito, a lo venezolano. Wow, se volvió a cortar. Bueno, déjame aclararle lo del Magallanes. Yo le iba a decir ahorita,
que yo los felicitaba porque ganaron allá en Miami. Pero no son campeones, no son campeones. Fue un invitacional, para que no sepan, y ganaron el invitacional. Aquí estoy de nuevo. Bueno, aquí estoy estoy de nuevo. Entonces les decía que por respeto a lo que debo respetar, constitución y leyes sobre todo, y a la dignidad de la gente. Yo no puedo venir aquí a hablar mal de la gente ni de las instituciones tampoco. Eso es un delito. No, perdón. Eso es un tipo penal. Que constituya delito, hay que ver si es antijurídico y es imputable, etcétera, etcétera. Estos tecnicismos no los voy a hablar ahora. Pero yo no quiero caer en ese juego tan triste en que cae normalmente la población como culpa de los políticos, como consecuencia de la actitud que han inducido los políticos. Esto de insultarse, esto de decirse groserías, esto de incluso imputarse delitos. Si yo le imputo un delito a alguien que no cometió, eso es una injuria. Bueno, de entrada, no la calificaría. Tendría que evaluar, como normalmente lo hago cuando quiero calificar una conducta, hasta con el dedo leo y veo y tengo el cuidado donde hay una conjunción disyuntiva, donde hay una conjunción copulativa, qué quiere decir cada palabra, en fin, para poder efectivamente entender si esa conducta se puede subsumir en el derecho. Pero esto de al voleo, repetir lo que diga cualquiera, no, eso es una falta de seriedad. Ok, ya para finalizar, nos quedan algo así como 3 minutos nos quedan exactamente. Desde su punto de vista, entonces, ¿qué le queda al ciudadano y qué debe hacer el ciudadano ante esta situación que se vive con las instituciones en el país, instituciones del Estado, que deben dar una respuesta y no la dan? ¿Cómo queda el ciudadano entonces? Bueno, fíjese, en vez del ciudadano, que usted llama ciudadano, y yo con mucho respeto, una vez más, técnicamente hablando, no sé si mucha gente se merezca ese título. El que dijo el Libertador incluso que prefería, antes del título de Libertador, prefería el título de ciudadano. Es que también dijo Simón Rodríguez que para crear una república había que primero formar republicanos. Es que esa condición de republicano es la condición del ciudadano, de conocer de su derecho y saber ejercerlos. En vez de meterse en una autopista como cochinos al matadero, a que les tiren gas lacrimógeno y de todo, para que no sirvan para nada más que para darle prestigio de convocatoria a un politiquero, que es lo que ha pasado. Organícense en un grupo, digamos que considerable, y vayan a la fiscalía, y vayan a la defensoría, y vayan al Tribunal Supremo de Justicia o a cualquier tribunal y presenten una protesta como la ley le permite a los ciudadanos. Vayan a protestar, venimos a reclamar esto y esto y esto y aquello. Si la persona, el pueblo, no se convierte en unos ejercedores de su derecho, mal les queda el nombre de ciudadanos o el título de ciudadanos. Para ser ciudadanos hay que tener condiciones de ciudadano, porque la Constitución es meramente enunciativa. No porque la Constitución diga que sigamos la doctrina del Libertador, la gente la sigue. No porque la Constitución diga que somos ciudadanos, realmente lo somos. Es el ejercicio de esto. Y de hecho, no porque alguien diga que fulano es el funcionario público X, fiscal general, defensor del pueblo, no porque el cargo se lo den, necesariamente él ejerza ese cargo o ella, dependiendo del caso que sea. O sea, quiero decir que la dialéctica la resuelve los resultados. Por eso dije también antes que tenían que haber elementos de evaluación creíbles para poder sustentar justamente si una institución ha cumplido con su deber o no, ha cumplido con sus funciones o no. Pero esto de seguir repitiendo cosas al voleo, eso no es serio y eso no debe ser.
Bueno, fíjense, para participar, yo quiero resumir, para finalizar, perdón, quiero resumir más o menos lo que ha planteado la gente en base a esta última respuesta que usted ha dado. Uno dice, Ale Fernández, este hombre vive en otro país. Félix Guedes, más de una organización está, más de un organizado está ahora preso por defender sus derechos, doctor. Otro pone, jejeje, este sí se delató, acudir a las instituciones. Ajá, y por aquí, inclusive, le ponen que cuánto le pagaron. Este entrevistado como que se vendió o que no sabe dónde está. Entonces, yo quiero que usted resuma eso en una sola respuesta ya para finalizar. Sí, a todas esas personas justamente les digo que el tema de seguir cayendo en esta grosería de comunicación, de insultar a la gente, de malponer a la gente, hasta creo que dijo uno que cuánto me habían pagado. Esa no es una constitución, esa no es una actitud decente, esa no es una condición de ciudadano. Así no se resuelven las cosas. ¿Cómo va a ser que yo sea una persona tan mal calificada como esa persona dice, si toda mi vida he luchado por ser un hombre decente? O sea, no puede ser que cualquiera utilice su expresión oral para decir lo que sea, porque no digo lo que le parezca. Ya yo le dije cuando se cayó la señal, claro, quizás como venezolano a lo mejor tengo ganas de decir que esto no sirve para nada, como todo el mundo lo dice, pero sería un irrespeto contra mí mismo, porque yo no creo en eso de decir cualquier cosa, porque simplemente tuve un impulso visceral. Yo respeto mucho a las personas que dijeron lo que dijeron, pero les puedo garantizar que ninguna de ellas ni me pagaron, ni soy un vendido. Vivo en Venezuela, vivo aquí en Venezuela y además enterado, soy un experto en inteligencia. Por lo tanto, seguramente muchísimo más enterado que esa persona de lo que pasa en Venezuela. Pero le aseguro que mucho más enterado que esa persona. Y esa persona tiene la libertad de decirme en qué país vivo yo. Aquí en Venezuela. Y soy de Petare además. Bueno, eso es lo que puedo comentar. Así es. Bueno, doctor, yo le quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Una última cosa. Una última cosa. Ajá. Una última cosa. Yo quiero dejar una gran yo quiero dejar como última cosa una gran pregunta para esas personas que se pronunciaron y para todo el mundo, para todos sus televidentes o todos sus oyentes. ¿Qué le resuelve al país que yo hable mal de cualquier funcionario público y además sin pruebas, indistintamente porque me parezca que actúa mal? ¿Qué gana el país con que yo diga que Maduro no sirve para nada? Pero ¿hay algo que pueda ganar el país con eso? El país ganó algo con que la gente en coro le sacaran su mamá. Claro, eso dio un mensaje, pero no se resolvió nada en el país con eso, porque las formas de solucionar las cosas son por otros caminos. Ahora, que la gente no lo sepa, deberían buscar saberlo para ser ciudadanos. Con eso termino. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y espero contar con usted para una próxima oportunidad, doctor. ¿Le parece? Con todo gusto, mi comandante. Siempre a sus órdenes. Así es, muchísimas gracias. Bueno, ustedes lo escucharon. Era el doctor Gilberto Mallorca Llanes. Y de verdad, bueno, ustedes hacen los planteamientos que ustedes quieran, pero lo que sí les puedo aclarar, que el doctor ni le pagaron, y mucho menos es chavista, y mucho menos defiende el régimen. Lo que pasa, como les digo, ustedes cuando no escuchan lo que quieren, bueno, se molestan, pero no es así, tenemos que aprender a escuchar. Para todos, muchísimas gracias por haber participado en el programa de una o de otra manera, y los invito para mañana. Mañana tenemos otro invitado que yo sé que va a ser del interés de todos. No les digo el nombre, estén pendientes de la programación, y mañana estaremos nuevamente en tu programa Plomo Parejo. Para todos, muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta mañana.